Vamos a estudiar en esta oportunidad la visión de la alquimia en la masonería, llevado pues al perfeccionamiento del ser humano como una obra grande, es decir, como un magnus opus. Tenemos que comprender que perfeccionar una obra o hacerla perfecta es todo un proceso que hay que seguir, como dice la alquimia, seguir los regímenes de la alquimia, que son los mismos regímenes o pasos o angas en la yoga o también en la alquimia. Vamos a desentrañar en varias sesiones sobre la obra alquímica. El maestre Serge Renaud de la Ferrière, en sus propósitos en el tomo 1, en la página 192, él nos habla sobre la semilla de la tierra. Y dice que la obra alquímica comienza con la semilla de la tierra. Pero ¿qué entendemos como semilla de la tierra? En cierta manera es la misma célula que constituye nuestro organismo. Y él nos dice pues que empieza con la licuefacción de la materia en agua mercurial. O sea, esa materia, ese contenido bioenergético en la célula tiene que disolverse en forma de energía. El agua mercurial representa un poco la energía. Es la energía en la cual tiene que licuarse la materia y transformarse en energía. Entonces la primera etapa en la obra alquímica comienza, dice, con la semilla de la tierra, que empieza por la licuefacción de la materia en agua mercurial. Es decir, la transformación de una situación burda material en una situación brillante energética. Ahora, los metales dice que están directamente relacionados con el perfeccionamiento en la gran obra. Los metales también representan los cuerpos planetarios. Y estos se van a categorizar en tres tipos de calidades. Vamos a poner los metales imperfectos al cobre y al hierro, los semiperfectos al estaño, al plomo y al mercurio, y los nobles y perfectos al oro y la plata. Son 7 metales como son 7 planetas en la astrología. Ahora, estos metales que representan las fuerzas vivas en el alma humana son los metales psicológicos, son los planetas psicobiológicos. Estos metales viven y se sustentan por la semilla, porque inicialmente esta semilla está envuelta en una humedad superflua que los hace vulgares, son las imperfecciones de nuestra alma. Quiere decir de que cualquier imperfección en mayor o menor grado que tenemos los seres humanos por genética, esa es una especie de humedad superflua que hace que los planetas o los metales sean imperfectos. Porque inicialmente la semilla está envuelta con esta humedad, con esta tara psicológica. Ahora, perfeccionar el alma y perfeccionar el cuerpo significa como quitar a las fuerzas metálicas, planetarias, psicobiológicas, esa humedad. La humedad entendamos como sombra, error, humedad superflua, defecto, pecado, etc. Y al quitar estas fuerzas metálicas de esa humedad, dejamos al descubierto la semilla, que es la esencia, que es la luz sustentadora de la perfección. En el templo, una de las funciones básicas de los guardatemplos interior y exterior es no permitir de que esa humedad superflua pueda empañar el templo, como también empañar al individuo, al masón, que está en trabajo. Donde están los metales, existe una mena cubierta por la sal de la tierra, dice la alquimia. Esta mena es el cuerpo que contiene los metales como sistemas complejos de coordinación.
Nuestra mena es nuestro cuerpo con una serie de funcionalismos, a veces complejos o simples. Esta mena metálica, o de otra manera dicho, esta mena planetaria esta mena psicobiológica es la materia prima. Esta se disuelve, esta mena metálica se disuelve o debe disolverse en el agua mercurial y el azufre. Cuando se disuelve en agua mercurial, o sea, en la energía, y esta en el espíritu que representa el azufre, se logra, como dice la alquimia, un vástago que se llama salamandra, fénix o hijo del sol. Esta parte es interesante porque en el libro negro, en la página 148, el maestro nos hace una referencia muy interesante. Nos dice sobre que en la alquimia se tiene el azufre, el mercurio y la sal, y los cuales son filosóficamente el macho, la hembra y el neutro, y que en la alquimia representa la sal el cuerpo, el mercurio la psiquis y el azufre el espíritu, o también la sal es el cuerpo, el mercurio viene a ser la energía y el azufre la parte psíquica. Depende cómo queremos enfocar esta trilogía. La semilla de la vida podemos entenderla dentro de los estudios alquímicos del rito del Aquarius como la neurohormona. Y esta semilla de la vida o esta neurohormona se vierte en la sangre. La sangre puede representar el agua mercurial, donde van regulando las funciones físicas y mentales. Y es por medio de este trabajo alquímico que se alcanzan algunas funciones supranormales, pero se hace necesario un trabajo alquímico. Estas funciones supranormales que desarrolla el maestro, el que trabaja en la cámara del medio, es lo que la alquimia llama el vástago, la salamandra o hijo del sol. Perfeccionar los metales, es decir, nuestras glándulas endocrinas, que son los planetas, o nuestras funciones neuromusculares, implica considerar tres cualidades: lo imperfecto, lo semiperfecto y lo perfecto. Estas tres fases de un metal, o estas tres fases de un planeta, o estas tres fases de una glándula y plexo. Por eso que en la tradición de la yoga se trabaja con las glándulas y los plexos, es decir, con los centros neurofluídicos, porque estos pueden ser imperfectos, semiperfectos o perfectos. La obra magna, el magnus opus, se logra cuando hay una disolución metálica, pero llevada correctamente mediante un sistema y mediante técnicas, que se debe trabajar en el templo. Un trabajo en el templo, como dice el maestre, que el templo es el universo. Sus símbolos son macrocósmicos y el francmasón evoluciona según un orden macrocósmico. Nos sigue diciendo en su libro, en sus enseñanzas, que el local donde se reúne una logia es llamado el templo, y el cual simboliza a la vez el templo de Salomón y el cosmos. Entonces, esta disolución metálica es una transmutación, y como nos dice el maestre también en el libro negro, en la página 161, cuando se dice que los masones trabajan para la construcción del templo, es preciso sobreentender el templo como su propia individualidad, como el crisol de los alquimistas. Se trata de la imagen de la transformación, transmutación de la alquimia espiritual que debe operarse en la persona misma del francmasón. Entonces, esa es la obra magna que hay que realizar, y es la que estamos realizando en nuestro rito Aquarius. Entonces, cuando se trabaja en un templo, no solamente es para situaciones externas, como lectura de actas, como justificaciones, o lectura de algunos temillas
de corta duración, sino trabajar en el templo implica disolución metálica constante, un trabajo en el organismo psicobiológico, como dice el maestro. Eso es trabajar en el templo. En nuestro rito Aquarius eso es lo que vamos a hacer. Pero seguimos hablando sobre los metales. En alquimia se llama el esperma de los metales, que es en sí la esencia misma de estas fuerzas neuroendocrinas, psicobiológicas o cosmonaturales. Es la esencia de los metales, es la esencia de las glándulas y de los plexos, es la esencia de las cosas, lo que llamamos esperma de los metales. Entonces son fuerzas neuroendocrinas, cosmonaturales. El disolver los elementos que no permiten el manejo adecuado de nuestro sistema glandular o endocrino, una vez que trabajemos con esa disolución, hacemos que ello fluya ininterrumpidamente, esta fuerza viva, y eso va a generar el mercurio filosófico que está en todas partes. Los alquimistas hablaban de que el mercurio filosófico está en todo lugar. El mercurio burdo, impuro, es la ausencia de esta energía. Pues esta energía, este ki, este chi, este mercurio filosófico está en todo lugar. Mayormente está en los campos, en los bosques. En las ciudades hay un empobrecimiento de este mercurio filosófico. Entonces el alquimista tiene que ir a buscar y permitir que fluya por sí esta fuerza viva. De ahí de que el templo natural está por las afueras de las ciudades, incluso el techo del templo es el cielo mismo, tachonado de estrellas, en donde las vigilancias de los portales se dan en forma viva. En la disolución metálica, repito, en la disolución metálica por la semilla en el agua mercurial, que así es como los alquimistas nos hablan con este lenguaje, si se realiza eso, se logra vibrar a la frecuencia de la energía universal y nos permite multiplicar la energía metálica a niveles suprahumanos, llamado en alquimia el mercurio alado.